es la homologación, tiene como soporte la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos la Ley 30225, que fue modificada primero por el Decreto Legislativo 1341 y posteriormente por el Decreto Legislativo 1444, en la cual se manifiesta que son los ministerios los únicos que están facultados para uniformizar los requerimientos previo elaboración de un plan de homologación. Entonces son los ministerios los que uniformizan esos requerimientos, ¿no? A través de características técnicas y o requisitos de calificación o condiciones de ejecución. Siendo el papel de Perú Compras la de promover la homologación, priorizando requerimientos recurrentes de uso masivo o estratégicos. ¿Qué significa, por ejemplo, decir que es recurrente? Que es un bien que tiene una demanda frecuente. Por ejemplo, que un ministerio compra, por ejemplo, arroz fortificado, o un gobierno regional o una municipalidad compra arroz fortificado, por ejemplo, cada semana, cada mes, ¿no? Es decir, hay una frecuencia en la compra. ¿Qué es uso masivo? Estamos hablando de un bien o servicio que tiene una demanda nacional a través de ministerios, a través de gobiernos regionales, a través de municipalidades, ¿no? Los cuales van a utilizar la ficha de homologación que fue homologada por un ministerio. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Un ministerio, cualquiera de los 18 ministerios, incluido más la PCM, pueden homologar. Entonces, lo que homologa, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, no solamente es para uso del Ministerio de Energía y Minas, es para uso de todos los demás ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. Eso es el uso masivo, es decir, tiene cobertura nacional. ¿Por qué decimos que es estratégico? Estratégico porque responde a una política que tiene el ministerio. Les voy a dar un ejemplo que de repente ustedes lo conocen, ¿no? El caso de las luminarias LED. Las luminarias LED, de los 3 criterios, cumple al menos 2. Es de uso masivo, es demandado por todos los sectores, ya sea ministerio, gobiernos regionales, municipalidades, y es estratégico. ¿Por qué? Porque responde a la política de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas. Ese es el hecho de ser estratégico. Entonces, cuando nosotros ya vemos el proceso en sí de la homologación, ¿qué es lo que se considera en este proceso? Que son diversas etapas, ¿no? Que deben de contarse hasta tener la ficha de homologación ya aprobada. Tenemos un inicio. En el inicio, que es la consecución de la información, es decir, punto de partida son requerimientos que se han identificado. Entonces, tenemos una información preliminar. Por ejemplo, un cierto sector va a homologar un cierto bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un primer insumo son los términos de referencia, o buscan información en normas técnicas, en reglamentos técnicos. Otra fuente son los especialistas, es la información de los usuarios, o pueden contratar consultores, ¿no? O recurrir a otras fuentes especializadas. Acá el inicio, yo diría que es en sí lo más complejo, ¿no? Porque es el punto de partida para formular en un primer momento un borrador o un perfil de proyecto de ficha de homologación. Ya con toda esta información, ¿qué es lo que viene a continuación? Vamos a elaborar el proyecto de la ficha de homologación. Es en este momento que muchos de los ministerios piden lo que es el apoyo a través de una asistencia técnica o el acompañamiento de la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú Compras. Entonces, nosotros apoyamos ese proceso, esa etapa del proceso, para mejorar el contenido del documento. Luego, que este documento ha sido ya revisado de repente más de una vez, el ministerio toma la decisión de hacer la respectiva prepublicación.
Entonces, para la prepublicación, según las directivas, la 006/2020 de Perú Compras, lo mínimo es 10 días hábiles. Entonces, esta prepublicación se hace simultáneamente en el portal de Perú Compras, en el portal del Ministerio y en el SEACE. Luego de esa prepublicación, viene una actividad muy importante, que es la mesa técnica de discusión pública. De repente, los que están presentes han participado alguna vez en ese evento. Es una mesa técnica de discusión pública virtual. Entonces, Perú Compras lo organiza. Hay varias áreas involucradas para hacer este evento. Y lo que se busca es que todos los involucrados de una u otra manera participen, ¿no? Están, por ejemplo, los representantes de los ministerios, están los proveedores y están público en general. También se invitan representantes, por ejemplo, de ministerios, de universidades, está INACAL, está Intecopi, está la Contraloría. Bueno, todos vemos la posibilidad que todos los involucrados en el documento tengan un conocimiento y participen de este evento. Es un evento masivo. Luego de este evento, es lo que le permite al sector, al ministerio, difundir el documento en sí. Viene una etapa que se llama evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones. Entonces, es acá en este momento que el ministerio evalúa la información que le ha llegado, ¿no?, por escrito, de los comentarios. Igualmente toma la información de la mesa técnica, ¿no?, que ellos han recibido. Luego de esta etapa viene lo que se llama la preparación del documento de solicitud de opinión. Acá, según el formato que se tiene en la directiva 006/2020, es en donde se elabora un expediente técnico en la cual se sustenta todos los aspectos que ahí se manifiestan. Lo envían a través de mesa de partes. ¿Para qué? Para que Perú Compras, en el lapso de 10 días hábiles, aquí hay varios momentos, ¿no? Porque si nosotros recibimos un documento que tiene observaciones, tenemos 3 días para hacer esas observaciones. Y le damos, según la magnitud de lo que tiene que subsanarse, le damos un máximo de 5 días al ministerio para que pueda dar respuesta a esos comentarios, a esas observaciones. Vamos a suponer que la solicitud no tuvo ninguna observación. Entonces nosotros tenemos 10 días para emitir opinión. Y en esos 10 días, ¿qué es lo que pasa? Se envía el expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica para que analicen la competencia del ministerio para homologar, y se envía a la Dirección de Análisis de Mercado para que haga una indagación de mercado si existe pluralidad en la oferta, tanto de proveedores como de marcas. Porque ¿qué podía pasar acá? Y eso ha sucedido, ¿no?, según la experiencia, que Damer, o sea, hace una indagación de mercado y observa que solamente hay un proveedor, hay una oferta disponible. Entonces la pregunta es, ¿con un solo proveedor es posible que se homologue ese bien o ese servicio? No es posible. Se tiene que contar con más de 2 proveedores y con más de 2 marcas. O sea, marcas diferentes, porque ha habido casos que una misma marca era vendida por diferentes proveedores. Eso no es posible homologar. Acá lo que se busca es que haya pluralidad en la oferta. Luego de ello, viene lo que es ya se envía la opinión favorable del ministerio, y viene lo que es la aprobación de la ficha por el titular de la entidad. Entonces, es el ministro o la ministra la que firma la resolución ministerial, y al día siguiente sale su publicación en el Diario Oficial del Peruano. A partir de esa fecha, contamos un día más para que entre en vigencia la ficha de homologación aprobada. ¿Qué es lo que tenemos en este documento? En este documento, ya aprobado,
debe ser utilizado por todas las entidades públicas, es decir, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, ¿no? Inclusive en aquellas contrataciones que no se encuentren bajo el ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación. Entonces ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero un bien, pero no cumple con los requerimientos que se tienen? Les pongo un ejemplo, caso de un tipo de luminarias que va a ser utilizadas por sustitución, por ejemplo, a fluorescentes o a focos incandescentes, por dar un ejemplo, pero ese no tiene ficha de homologación. Es decir, lo que está homologado todavía no cumple ese requerimiento que tiene el sector, o por ejemplo un ministerio, un gobierno regional. Entonces la pregunta es, a pesar de que existe esa luminaria, pero no se adapta a lo que yo tengo ya previamente instalado, ¿no? En la infraestructura, en el sistema eléctrico del edificio donde funciona la entidad pública, yo utilizaría la ficha de homologación. Es una pregunta muy frecuente, muy recurrente. Primero hay que identificar cuál es mi requerimiento, qué es lo que yo necesito. Entonces, si la respuesta es sí, lo que está en la ficha de homologación cubre mis expectativas, es decir, es lo que yo necesito, obviamente que tengo que utilizar la ficha de homologación. Ahí no hay nada de objeciones, ni interrogantes, porque está el bien homologado. Caso contrario, lo que yo necesito todavía no está homologado. En ese caso, bueno, se sigue con sus procedimientos que ustedes vienen aplicando hasta el momento en que se tenga la respectiva ficha de homologación. Entonces, hay también casos en que muchos usuarios de ministerios dicen, mira, en los eventos se manifiestan, ¿no? Si bien es cierto, hay tal bien que está homologado, servicio que está homologado, pero necesitamos que se homologue tal bien, ¿no? Porque tiene mucha demanda. Entonces, eso ya viene a ser como se dice, una fuente de información para el ministerio para que lo considere en su respectivo plan de homologación, es decir, en su plan de homologación de requerimientos. Entonces, ellos anualmente nos presentan un plan de homologación con la finalidad de que se ejecute y cumpla con objetivos previamente identificados, ¿no? ¿Qué es lo que quiere en sí el sector? Pero no solamente el sector, sino todo el Estado peruano. Porque, como repito, un ministerio no solamente homologa dar un requerimiento que ellos tienen necesidad, sino homologan para todos los ministerios, para los gobiernos regionales, para las municipalidades. Eso es lo que se da. Entonces, ya conocido este proceso, lo repito en términos así, en términos de etapas, primero hay una identificación de requerimiento, luego viene la elaboración del proyecto de ficha de homologación, luego viene una prepublicación del proyecto de ficha de homologación que se cuelga en los portales del Ministerio, del CIAS y de Perú Compras. Luego viene un evento que se llama Mesa Técnica de Discusión Pública. El Ministerio hace una evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones. Luego viene la solicitud de opinión. Acabada la solicitud de opinión, el Ministerio pide opinión favorable a Perú Compras, si eso es factible. Luego viene lo que es la aprobación de la ficha por el titular de la entidad y su publicación en el peruano. Y finalmente tenemos la ficha de homologación aprobada. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en el caso de las fichas de homologación? Que el contenido de este documento es, es una competencia exclusiva del ministerio que está homologando. Dado que ellos tienen el conocimiento, tienen la rectoría y tienen la especialidad en la materia, es de ellos, ¿no? Nosotros solamente hacemos un acompañamiento. Perú Compras es el que hace el acompañamiento o la asesoría respectiva al ministerio, ¿no? O al equipo de homologación del ministerio, pero no es el que en sí está homologando. Por ejemplo, las observaciones que nosotros hacemos a las características, a las especificaciones o al contenido de las fichas de homologación
es solamente a un nivel de sugerencia, recomendación. El que decide finalmente qué características o qué especificaciones se considera en la ficha técnica son los ministerios, incluido la PCM. Entonces, igualmente pasa con las mesas técnicas de discusión pública. Son los ministerios los que deciden qué cosa considera la ficha técnica, qué características están considerando. Ahora, si hablamos en sí de la ficha técnica, acá es importante tener en cuenta que ese documento tiene pues características y especificaciones. En sí, ¿qué cosa sería una característica de la ficha técnica? Perdón, de la ficha de homologación. Son componentes, son requerimientos que, que permiten, ¿no?, ser evaluados en su conformidad a través de las especificaciones técnicas que hemos considerado. Entonces, es acá donde viene el aspecto del documento técnico de la referencia. Se puede utilizar, por ejemplo, reglamentos técnicos, normas técnicas de diferentes jerarquías, internacionales, regionales, nacionales, de asociación. Si bien es cierto, un punto de partida es, por ejemplo, conocer qué normas técnicas peruanas existen, pero si el mercado de este bien es internacional, caso, por ejemplo, de artefactos eléctricos, caso de luminarias LED, un punto de partida son las normas internacionales, caso de las normas IEC, o también el caso de las normas equivalentes, las normas técnicas peruanas IEC, ¿no?, que son normas, es la misma norma internacional, pero que está traducida al español, ¿no?, incluyendo los términos en las definiciones de uso que nosotros conocemos. Es importante también tener en cuenta, de que una característica puede tener más de una especificación. Entonces, pero es importante que cuando uno formula este documento, cada característica solamente esté en una fila. ¿Por qué? Porque cuando se hace la respectiva evaluación de la conformidad o verificación de la calidad, puede ser el caso de que en una característica que tiene varias especificaciones, una de ellas va a ser evaluada en su conformidad. También las especificaciones en su formulación pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Esa parte ya depende de la formulación. Otra consideración importante cuando uno considera características, partir de aquellas que son críticas. Siempre es importante tener en cuenta lo que en aquellas que ha habido, por ejemplo, reclamos, ¿no? Me dan un segundo. No, bueno, seguimos con la exposición. Aquellas que, por ejemplo, que han tenido reclamos, por ejemplo, por revoluciones, por parte defectuosa, por ejemplo, materiales que son de baja calidad, o algunas características que afectan la seguridad, la salud, o la parte operacional en el funcionamiento del bien, son aquellas que deben estar en la formulación de la ficha de homologación. Y elegir aquellas características que van a ser certificadas, o al menos van a ser evaluadas a través del método de ensayo, ¿no? Porque es muy importante que uno defina qué características voy a considerar en la ficha de homologación. No siempre se recomienda pues que pongan todas las características, porque puede haber el caso de que un bien puede tener más de 100 características. Entonces es importante que se priorice, ¿no? Y otra cosa más, que una característica sea cumplida por más de un proveedor. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que solamente por una característica se tenga que solo es respondida o solamente cumpla un fabricante, un contratista o un proveedor. Entonces eso va a hacer que la ficha no tenga pluralidad en la oferta. Hay que tener ese aspecto, hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Qué más tenemos en una ficha de homologación? Tenemos
que existe el aspecto del marcado rotulado, ¿no? Es decir, es una información de las características. Bueno, acá teníamos un ejemplo de una contratación pública, ¿no? Donde hay un requerimiento de comprar 340 pares de botines de cuero de seguridad para caballero. Observen las dos tablas. En el lado izquierdo tenemos especificaciones técnicas muy genéricas, que así como está redactado, obviamente que esto lleva a confusión y de repente favorece al proveedor, ¿no? Si ustedes observen la redacción, dice composición, cuero de alta calidad, tipo de cueros grasa lleno, color negro, tallas diversas, cosido alrededor de la suela, punta de acero para impactos, entre otras. Si ustedes observan al lado derecho, tenemos especificaciones técnicas ya previamente que han sido formuladas considerando especificaciones técnicas. Es algo que se puede medir, ¿no? Se puede evaluar en su conformidad. Sabemos lo que estamos pidiendo, lo que estamos comprando. Entonces, acá se menciona, por ejemplo, en la composición, un cuero bovino, flor corregida, un tipo de cuero Boscal, el color según una tabla de Pantone, ¿no? Ahí las tallas, se mencionan las tallas requeridas, el tipo de cosido, la punta de qué material va a ser, en este caso de acero para impactos de normas técnicas, inclusive ya se utiliza la norma técnica, ¿no? Entonces, acá lo que queremos es que al momento de hacer ese requerimiento, al momento de formular nuestros términos de referencia, ya se conozca, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vamos a comprar? Que no dé motivos de una discreción o favorezca hacia el proveedor, porque esto, ustedes si comparan las dos tablas, en la tabla de la mano derecha, y está todo, es todo objetivo, ya es todo que está bastante claro, ¿no? O sea, no hay dudas de qué es lo que realmente se desea comprar. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces acá que tenemos, que durante todo este proceso de la compra tenemos los actos preparatorios. Justamente en actos preparatorios está considerada lo que es la ficha de homologación. La ficha de homologación se considera en los actos preparatorios. Este va a reemplazar a los términos de referencia, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, formulan. Por eso, cuando ya se tiene una ficha técnica, es un ahorro muy importante. Es un ahorro en tiempos, un ahorro en dinero, porque ya está el documento formulado. Luego viene una selección del proveedor y ejecución contractual. Entonces, acá la pregunta, siguiendo el par de botas o este requerimiento de botines, la pregunta es, ¿no? ¿Cumple o no cumple con estándares de calidad? ¿Cumple o no cumple con estos requerimientos? De repente sí, pero lo más seguro, si ustedes aplicaron la primera tabla, lo más probable es que no se cumpla con los requerimientos que ustedes esperaban, o sea, no cumpla con estándares de calidad. La siguiente lámina. Entonces hay una propuesta que la siguiente, que viene a ser la homologación. La siguiente, ya hemos visto que la homologación pues está en la Ley de Contrataciones del Estado 30225 modificada por Decreto Legislativo 1341 y Decreto Legislativo 1464. Los únicos que pueden homologar son los ministerios, incluido la PCM. ¿Qué es lo que hacen los ministerios? Uniformizan requerimientos. Estos requerimientos pueden ser características técnicas, pueden ser requisitos de calificación o pueden ser condiciones de ejecución. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. En una ficha de homologación, por ejemplo, en el caso de bienes, podemos encontrar los tres tipos de requerimientos. Características técnicas, también tiene con requisitos de calificación y condiciones de ejecución. O también podemos encontrar solamente uno de ellos, por ejemplo, solo características técnicas o y requisitos de calificación. O también podemos encontrar características técnicas o condiciones y condiciones de ejecución. O solamente podemos encontrar condiciones de ejecución también. También se homologan esos aspectos. A ver, seguimos con las... También tenemos
Ya se mencionó que Perú Compras promueve lo que es la homologación, ¿no? Ellos, entonces, nosotros promovemos la homologación priorizando si el requerimiento es recurrente, de uso masivo o estratégico. Al menos para homologar se requiere que cumpla al menos con uno de los requerimientos, solamente con uno. Puede ser, por ejemplo, de uso masivo, es decir, tiene una demanda nacional por los diversos sectores del Estado, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, o solamente es recurrente, ¿no? Es decir, tiene una frecuencia de rotación continua, o es estratégico, es decir, responde a políticas que tiene el ministerio para determinado bien. Luego tenemos, pues, como resultado de todo este proceso, el producto final es la ficha de homologación. La siguiente. La siguiente. Bueno, nosotros acá, como ya mencionábamos, tenemos todo el proceso de homologación, ¿no? En sus diversas etapas. Todo parte de un requerimiento. Ese es el punto de partida. Y para este momento nosotros necesitamos información. Esa información, ¿dónde la encontramos al inicio? Obviamente revisamos términos de referencias, revisamos documentos de compras, podemos consultar catálogo de proveedores, normas técnicas, reglamentos técnicos, acudimos a especialistas, a usuarios, o sea, las fuentes de información son diversas. Yo diría que esta es la etapa que nos demanda más tiempo. Inclusive algunos ministerios, para tener seguridad de que este bien tiene mercado, o sea, tiene proveedores, hacen una pequeña indagación en el mercado, ¿no? Para al menos asegurar de que cuando se pida la solicitud de opinión no sea denegada por falta de mercado. Luego hemos visto que viene en sí la elaboración del proyecto de ficha de homologación. Y es acá donde nosotros participamos como Perú Compras, es decir, hacemos el acompañamiento respectivo. Luego ya el ministerio o la PCM, con la seguridad de que tiene un documento bastante trabajado, pide lo que es la prepublicación del proyecto de ficha de homologación. Y esta prepublicación se hace tanto en el portal del ministerio, en el SEACE y en Perú Compras. Un tiempo mínimo son de 10 días. Luego de ello, durante ese tiempo de la prepublicación, se desarrolla la mesa técnica de discusión pública, con la participación de todos los involucrados. Este es un evento que lo organiza Perú Compras, en la cual se involucran a diferentes áreas de la entidad. Acabado la prepublicación, viene la fase de la evaluación de comentarios, recomendaciones y observaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es un documento que ha recibido muchos comentarios? Más del 50% de las características están siendo observadas o tiene aportes. Es una decisión del ministerio o de la PCM en pedir una nueva prepublicación. Hay casos en que ha habido bienes que han sido prepublicados más de 3 veces por aspectos de mejoras, por aspectos tecnológicos. Luego de ello, el ministerio o la PCM elabora la solicitud de opinión, que es todo un expediente que, que se encuentra en la directiva 006-2020 de Perú Compras. Perú Compras recibe este documento y evalúa la factibilidad, ¿no? ¿Es factible la emisión de opinión? Si es favorable, se emite el respectivo documento. Igualmente, si no lo es, también se hace de conocimiento del ministerio. Es ahí donde el ministerio nuevamente retoma el proceso de la homologación. Inicia nuevamente todo el proceso de requerimiento, ¿no? O en algunas etapas posteriores que ya han sido completadas.
Y luego que Perú Compras emite esa opinión, ya el ministerio aprueba la ficha de homologación, el titular firma la respectiva resolución ministerial y al día siguiente es publicada en el peruano. Ya a partir del día siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Que debe ser utilizada por todas las entidades públicas que requieran de este bien que sea homologado. Inclusive para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo la ley de contrataciones o que se sujetan a otro régimen legal de contratación. Por favor, la siguiente lámina. Muy bien. Entonces se está hablando lo que es la mesa técnica de discusión pública, ¿no? Este esquema lo que busca es eso, transparencia y participación. Esta diría que es la clave de todas las mesas técnicas de discusión pública. Y hay que tener en cuenta, de repente uno de ustedes sabe que Perú Compras participó, ¿no?, en un concurso de buenas prácticas de ciudadanos al día en la categoría consulta y participación pública. Y en la mesa técnica de discusión pública digital tuvo un reconocimiento. ¿Por qué? Porque es en este evento que se involucra a todos los involucrados. Se busca que los usuarios, el consumidor, el ciudadano, conozcan, ¿no?, qué es lo que se está homologando y puedan participar dando sus aportes, sus opiniones. Entonces el método es que involucra, es un involucramiento de amplia base ciudadana, es decir, a toda la ciudadanía. Perú Compras, para hacer este evento, han focalizado, ¿no?, los actores relevantes. Y también tenemos que a través de ya tener una base de datos, nosotros hacemos, por ejemplo, una especie de un seguimiento, ¿no?, para que las diferentes entidades del Estado conozcan que existe la respectiva ficha de homologación aprobada. La siguiente lámina. Entonces acá hay unas preguntas que ocurren, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios a las entidades? Son diversos. Tenemos lo que es la eficiencia. ¿Por qué es eficiente tener una ficha de homologación? Porque reducen tiempos y costos. Es transparente, porque este documento ha sido presentado, ¿no?, en la mesa de discusión pública, con participación de todos los actores involucrados o interesados. Se promueve la competencia. Al tener una ficha de homologación, ¿qué es lo que va a pasar? Que haya una mayor participación de proveedores. Y esto origina que los precios bajen. Yo les doy un ejemplo. Antes de que exista la ficha de homologación de los módulos prefabricados, prefabricadas, Ministerio de Educación, un módulo podía costar más de 130.000 soles, un solo módulo. Después que ya se tiene la ficha de homologación, tengo conocimiento que el precio unitario ha bajado a menos de 100.000 soles. Porque ya saben los proveedores qué es lo que quiere el Estado. Y saben cuáles son las características de calidad que debe tener ese módulo. Entonces eso origina una competencia muy buena. Luego la calidad. Porque hemos visto que al formular las características está basado en estándares de calidad. Se consideran especificaciones técnicas. Y obviamente que tenemos también la objetividad, ¿no? Porque al ser un documento basado en estándares, en documentos técnicos, reglamentos técnicos, esto lleva a que la definición de las características sea clara y objetiva. Es decir, no genera suspicacias, no genera discrecionalidad,
y favorece obviamente a todas las entidades, a todos los involucrados son favorecidos. La siguiente lámina. Bueno, esto origina una competitividad a partir de que tenemos requerimientos estandarizados. Ya saben los proveedores qué es lo que quiere comprar el Estado. Entonces, ellos se preparan con tiempo, ¿no? Y eso tiene relación con la predictibilidad. Entonces, ellos, un fabricante ya puede hacer, por ejemplo, una planificación de sus ventas. Ellos saben, pueden identificar cuál es su capacidad de respuesta. Saben que en la ficha técnica, en la ficha de homologación, está todo redactado de manera clara y objetiva y es transparente, ¿no? Es decir, ya no da lugar, después que sale la ficha de homologación aprobada, ya no hay lugar a consultas, porque ya todo ha sido previamente consultado, previamente ha sido formulado y ha sido expuesto, ¿no? En la cual también los mismos proveedores han participado. La siguiente lámina. Acá tenemos lo que es el formato de la ficha de homologación. En una primera parte tenemos lo que es la descripción general, tenemos el código CUPSO, que como ya se manifestó es una representación numérica conformada por 16 dígitos. Tenemos la denominación del requerimiento, tenemos la denominación técnica, la unidad de medida y el resumen. ¿Qué es lo que podríamos mencionar, por ejemplo, de la denominación del requerimiento? Es el nombre o designación del requerimiento que se homologa o que se ha homologado. Es como se le conoce al producto en el mercado. Es la denominación utilizada para la obtención del código CUPSO. Y la denominación técnica también puede coincidir con la denominación de requerimiento. Por ejemplo, ¿dónde usamos una denominación técnica diferenciada cuando tenemos una familia de productos? Hay casos que se homologan familia de productos, caso de la luminaria LED, ¿no? Que solo se diferencian por la potencia. O en el caso del papel GOM, donde solo se diferencian por el gramaje. Entonces es importante que la denominación técnica nos permita esa diferenciación. Es decir, cuando hay familia de productos, en la denominación técnica se ponen los aspectos que son diferenciadores. La unidad de medida es cómo se compra el bien en el mercado. En resumen, acá ponemos una breve descripción del requerimiento, ¿no? Para que el bien sea fácilmente identificable. También ponemos las condiciones para el funcionamiento, la cobertura geográfica de aplicación y algunos aspectos relevantes. Luego, en la parte de la descripción específica, acá ponemos las características técnicas. Es decir, ponemos todos aquellos requerimientos en términos de estándares de calidad o de condiciones de prestación. Por ejemplo, cuando ustedes formulan la parte de las características técnicas que involucran componentes, dispositivos, condiciones físico-químicas, ¿no? Que nos dicen qué cosa, cómo está conformado ese bien. Asimismo, consideramos cuáles son las especificaciones o parámetros de evaluación. ¿Por qué? Porque eso nos indica cómo nosotros vamos a evaluar la conformidad o la verificación de la calidad del bien que se está homologando. Igualmente tenemos la columna del documento técnico de referencia. Acá hacemos mención de los decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos técnicos, normas técnicas. Ahora, ¿qué sucede en la homologación? ¿Qué pasaría si cuando se formula este documento no se cuenta con ningún documento técnico de referencia? Es decir, no hay normas técnicas, no hay reglamentos técnicos. ¿Sería un impedimento o un obstáculo para homologar? La respuesta es no.
justamente es el ministerio, es el que fija los estándares de calidad. Entonces, tenemos casos en los cuales todas las características especificadas han sido establecidas por el ministerio. Entonces, no es ninguna limitante de no contar con documentos técnicos de referencia para que no se homologue. Es el ministerio, como se menciona o se repite, que tiene toda la competencia para homologar. ¿Por qué? Porque el ministerio es el órgano rector, tiene todo el conocimiento, tiene la competencia, puede contratar a consultores, es decir, tiene todos los medios, todas las herramientas necesarias para que ese bien se homologue. Y también se mencionó que una característica puede tener más de una especificación. La especificación puede ser tanto cualitativa como cuantitativa. Ahora, en el caso de que fuera un servicio, acá sí hay una variación, ¿no? En vez que pongamos característica y especificación, ponemos actividad. Y en vez que pongamos documento técnico de referencia, ponemos la descripción de la actividad. Este documento que les estoy mostrando se utiliza tanto para bienes como para servicios, o para la combinación de ambos. Asimismo, tenemos que acá se considera aspectos de los gráficos, el marcado y rotulado. Ese marcado rotulado puede ser inmediato o mediato, es decir, es toda la información que va redactada en el envase que contiene el producto o en el envase del embalaje, ¿no? O la caja o embalaje. También tenemos lo que es el envase y empaque o embalaje. Este puede ser primario o inmediato o secundario o externo. Acá lo que se busca con este envase es que se proteja el bien, ¿no? Durante su transformación, almacenamiento, transporte, hasta el uso final, ¿no? Entonces, esas son las condiciones por las cuales se considera el envase, empaque y embalaje. También tenemos las condiciones de ejecución. En esta sección se definen las condiciones que deben tener en cuenta los contratistas, ¿no? Para que ellos tengan en consideración qué es lo que pide el sector o el ministerio. Acá, como aspectos generales o aspectos rubros generales, podríamos tener las condiciones generales, podríamos tener lo que es la garantía de los bienes, el plazo, el lugar de entrega o ejecución, capacitación o entrenamiento, la recepción y conformidad, evaluación de la conformidad, penalidades aplicables, según lo que se va a homologar, según lo que requiere el ministerio o el sector, considera algunos aspectos que acá se mencionan en este formato de ficha de homologación. Luego acá tenemos los requisitos de calificación. Acá hemos puesto como ejemplo lo que es la capacidad legal o habilitación, la capacidad técnica y profesional. Acá se usa una serie de formatos, por ejemplo, en aspectos del profesional clave. ¿Cuál es su formación académica? ¿Cuál es la capacitación que se requiere? ¿Cuál es su experiencia laboral? Pero también, dependiendo de lo que se está homologando, eso es, como digo, depende de lo que están homologando, podemos tener cuál es el equipamiento estratégico, cuál es la infraestructura estratégica. Todo eso ya queda a facultad del ministerio o del sector que viene homologando. Igualmente se tiene la experiencia del postor en la especialidad, solvencia económica. Luego tenemos lo que es la información complementaria. En ese campo, ¿qué es lo que se considera? Son condiciones complementarias a ser consideradas durante el procedimiento de la selección. O puede ser otra información de orientación para el uso de la ficha de homologación. Cuando hablamos de la selección estamos hablando de documentos de presentación obligatoria. Luego tenemos lo que son los anexos. Los anexos principalmente son formatos, son estructuras entregables, son planos. Es decir, es información que apoya principalmente a todo lo que anteriormente ya se ha formulado con la finalidad de que el usuario o el contratista disponga de todos los medios escritos para poder, ¿no?, cumplir con lo que se está solicitando. Ahora, en cuanto a lo que es la redacción, acá se utiliza Arial 10.
¿no? Ese es el estándar para la redacción de las fichas de homologación. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de lo que son las fichas de homologación, ¿no? Tenemos la descripción general, tenemos la descripción específica. Como ustedes observan, tenemos las características especificadas que utilizan documentos técnicos de referencia. Seguimos bajando. Van a encontrar unos términos que es establecido por el Ministerio. Eso significa que no se han identificado normas técnicas o reglamentos técnicos para la formulación, las características especificadas. Como ustedes observan, acá se mencionan normas técnicas. Acá se menciona, por ejemplo, algunos gráficos o esquemas referenciales. ¿Por qué? Porque eso apoya, por ejemplo, al fabricante, ¿no? O al usuario para conocer cuál es la forma que tiene el requerimiento o el bien que va aquí. Acá, como ustedes observan, no se pone ninguna marca, ningún logo, ¿no? Acá lo que se busca es que no haya ningún sesgo a ningún fabricante. Son solamente esquemas referenciales. Seguimos. Se adjunta unos bosquejos. Seguimos. 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 Acá ya viene aspectos de empaque y embalaje, condiciones contractuales. Todo esto apoya, por ejemplo, a que el contratista sepa lo que se le va a exigir. Igualmente se viene evaluación de la conformidad. Ustedes observen acá en esta tabla, se menciona de algunos requisitos técnicos, es decir, de todo aquello que previamente se ha mencionado en la tabla de características y especificaciones. El Ministerio ha considerado, por ejemplo, que la densidad de la madera, el contenido de la humedad de la madera debe de ser evaluado en la conformidad. Igualmente, se mencionan algunos aspectos o requisitos técnicos que deben ser evaluados a través de inspección por atributos. Por ejemplo, especie de la madera, rotulado, embalaje. Acá es importante un comentario. De todas las características que previamente se ha definido en la tabla del 211, se identifica aquellas que son críticas. Aquellas en las cuales, por ejemplo, ha habido reclamos o puede hacer que el aspecto funcional o de seguridad del bien vaya contra la salud humana o contra la persona, entonces, o contra la vida útil del bien. Entonces, en algunos casos, inclusive se pide que estén características certificadas, pero en este caso al menos se piden que esas características sean evaluadas en su conformidad. Cuando nosotros revisamos qué cosa viene a ser una evaluación de la conformidad, estamos hablando pues que es una demostración de que los requisitos especificados al producto se cumplan, y para ello usamos normas técnicas. Y si la condición es que sea un método acreditado, obviamente, que tiene que pasar por un laboratorio que ha sido acreditado por el INACAL, ¿no? Y en la cual se está utilizando normas técnicas. Si seguimos, acá tenemos planes de muestreo, claro que es para la inspección por atributos, la entrega del bien, igualmente se consideran las penalidades. Seguimos. Bueno, este es un ejemplo de lo que es una ficha de homologación. Si ustedes quieren conocer, podemos abrirlas el segundo link, por favor. Este es otro caso de un poste de madera rolliza para hacer experimentos, ¿no? Acá tenemos la descripción específica, vemos todas sus características técnicas, vemos que acá se usa resolución ministerial, o en otros casos que está establecido por el ministerio, se usan normas técnicas. Ustedes observan que se menciona en las notas, ¿no? Entonces, ¿en qué casos utilizamos notas? Pues es importante hacer alguna aclaración. Por ejemplo, existen algunas características que requieren una información complementaria. Entonces, en ese caso, para apoyar a la comprensión o al análisis o a la interpretación de esa característica, se utilizan notas. Y estas notas, como observamos, se ubican al final de las tablas, al final de los apartados. Solamente su objetivo es orientar, es complementar información. Condiciones contractuales, luego, por ejemplo, acá se menciona plazo y lugar de entrega, recepción y conformidad.
evaluación de la conformidad. Acá se menciona qué características van a ser inspeccionadas por atributos, es decir, el pasa o no pasa, o aquellas que tienen como referente un estándar y esa característica debe responder al estándar, es decir, cumple con las especificaciones previamente definidas. Por ejemplo, si ustedes han observado, también se homologan los defectos no tolerables. Muchas veces, en muchos términos de referencia, si ustedes revisan, no se homologa o no se consideran los defectos. No olvidemos que aquello que no está redactado como una característica no se puede medir o no se puede evaluar. Entonces, por ello, en la ficha de homologación vamos a encontrar defectos no tolerables o defectos no aceptados. Entonces, inclusive, los defectos, ¿para qué lo han redactado previamente? Para que sean evaluados en su conformidad a través de inspección para atributos. Ya tenemos un plan de muestreo aplicado a la inspección para atributos. Luego tenemos requisitos de calificación. Se pide la experiencia del postor en especialidad, formación complementaria y los anexos respectivos. Bueno, esto en sí, lo que hemos visto es sobre lo que es el proceso de la homologación y su producto final, que es la ficha de homologación aprobada. Ahora, en cuanto a resultados, ¿qué tenemos? En el 2020, gracias a la homologación, se han adjudicado más de 185 millones de soles. Ahorro de tiempo. El procedimiento de selección se redujo de 80 a 10 días promedio. Yo diría que uno de los motivos muy importantes para homologar es bajar los tiempos. Le doy el ejemplo de los módulos prefabricados, módulos de aula prefabricados. Antes de la homologación tomaban hasta 6 meses para que el bien sea adjudicado. Después de la homologación, el procedimiento de selección se redujo promedio 10 a 15 días. Miren la diferencia. Y las razones son diversas. Ya los proveedores, los fabricantes ya saben lo que quiere el Estado. Ellos ya saben qué tipo de materiales deben comprar, cuál es el proceso de fabricación, cuál es el diseño, qué cosas le piden y evaluar la conformidad. Entonces, obviamente que esto permite al fabricante estar preparado para tener una respuesta más rápida. Y eso implica también que los costos bajen. No es lo mismo que usted le pida pues a un fabricante, oye, preséntame en 20 días tal tipo de bien, con tal diseño, con tales requerimientos, que decirle, mira, esta es la ficha de homologación, que de repente ya la conoce, y obviamente que él dice, ya, esto ya lo tengo identificado, tengo mi capacidad de producción, tengo los equipos, tengo el personal, y eso implica reducción de costos. Es decir, para el Estado significa ahorrar dinero y para la entidad pública bajar tiempos, bajar costos también. Y para el usuario, para el ciudadano, bienestar. Esas son, entre otras, las razones por las cuales también se homologan. Entonces, esta sería la final de la lámina final. Entonces, pasaríamos a, si hubiera consultas, preguntas. Bien, sin más que decir, les agradecemos su participación y damos estos últimos minutos, por favor, para que todos los participantes puedan registrarse en el enlace que estamos enviando a través del chat. Esto nos va a servir a nosotros para poderles enviar el video y el material de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en las siguientes charlas. Hasta pronto.